Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, con cielo despejado, lo hemos dicho, 19 grados de temperatura ya a esta hora en la capital, y cuando anunciábamos los avances para el programa de hoy, decíamos que íbamos a hablar de trabajo, y vamos a hablar de buscar trabajo. Uno podría pensar que esta fecha de vacaciones, por ejemplo, febrero, comienzos de marzo, no es un buen momento para abocarse a esta tarea de encontrar pega, por primera vez tal vez, o cuando yo quiero reinsertarme en el mundo laboral. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas no tengo que hacer? Germán Picó es director de DNA Outplacement, especialista en reinserción laboral, y está hasta ahora en una nueva mañana en Cooperativa. Germán, bienvenido, buen día. Hola, bien, gracias, muchas gracias. Partamos por ahí. ¿Es un buen periodo este para ponerse a buscar pega? Sí, es un buen periodo fundamentalmente, y todos me preguntan si la verdad es que por mucho que sea época de vacaciones de mucha gente, hay otros que están trabajando aunque uno no lo crea, y tienen más tiempo disponible, o sea, de verdad tienen tiempo disponible las personas para recibir y buscar, de ayudar a las personas que están buscando trabajo. O sea, en otras palabras, tú cuando tocas a otras y haces redes, lo que nosotros llamamos redes, es usar el network que uno tiene para de alguna forma ir identificando oportunidades laborales. Y esas oportunidades te las dan las personas con las cuales tú logras hacer contacto. Y así es como, la verdad es que en esta época sí tienen tiempo disponible y se puede encontrar. Y hay postulaciones, ¿Eso te iba a decir, hay ofertas en esta época? Sí, absolutamente. O sea, de hecho hemos publicado en el diario y estamos tratando de poner cada vez más énfasis en que la gente busque trabajo porque hay cosas disponibles. O sea, y cuando me dices hay más tiempo entre quienes reciben los currículum o quienes reciben a los postulantes, ¿eso es porque en el año la cosa es distinta? Hay menos, dedicación tal vez, hay menos posibilidades de revisar con mayor detalle a los postulantes Lo que pasa es que más que las personas que de hecho se dedican a buscar postulantes, es las redes de contacto a través de los diferentes ejecutivos y personas que están trabajando. Todos sabemos en las oficinas y en los trabajos que existen búsquedas. Entonces, tú lo que haces es buscar, ¿no es cierto?, identificar aquellas personas que pueden estar cercanas a ti, que sepan dónde hay aperturas de cargos y de postulaciones. Entonces tú buscas el saber y buscar esa información para postular. Y claro, en esta época esas personas tienen algo más de tiempo disponible porque está más liviana la carga de trabajo, por lo tanto es más fácil lograr conseguir que te reciban. Decía yo que tú eres especialista en reinserción laboral, y claro, cuando se habla de buscar trabajo hay dos realidades. Por ejemplo, ahora en marzo los estudiantes que se titularon a fines del año pasado van a salir por primera vez a buscar trabajo. Pero hay otros que están en la condición de quieren precisamente reinsertarse, han perdido su trabajo por alguna razón y quieren volver al mercado. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre ambas condiciones? Mira, todos sabemos y hemos pasado por el tema de buscar el primer trabajo. El primer trabajo es súper difícil. Si no logras engancharte con quien hiciste la práctica o alguna manera, es súper complejo. Claro, porque uno además tiene menos que mostrar. Claro, tienes menos historial que mostrar, no tienes un registro de todo lo que hiciste, por lo tanto no has hecho nada hasta ahí, claro. Solamente eres estudiante. Entonces son realidades muy distintas a la hora de dar asesoría para buscar cómo insertarse en un mundo laboral, ¿ah? Obviamente el tema de tener un registro histórico te ayuda mucho y también te da mayor claridad de qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Cuando tú sales como estudiante muchas veces te ofrecen un trabajo que tú crees que puede ser muy interesante y se torna algo que realmente no era lo que más te gustaba, y eso también te saca un poco de tu centro y te aleja de tu pasión, digámoslo así, ¿no? Claro, pero así como tú apuestas por un trabajo, el empleador también apuesta por ti. Finalmente eres una apuesta más que nunca. Por supuesto, siempre es así. Es la primera vez que sales a buscar un trabajo, a golpear alguna puerta, y hay que confiar en tus notas. Le ponís mucho el hombro. Yo una de las cosas que yo siempre digo a la gente que busca trabajo por primera vez, y cuando hago orientación de desarrollo de carrera fundamentalmente, es que así como las empresas eligen a quién quieren tener en sus filas para trabajar, tú también tienes que poder darte el gusto de elegir en dónde quieres trabajar y en qué. Porque el primer trabajo probablemente te va a marcar para el resto de tu vida. A mí me marcó, no sé si a ti también, yo supongo que también. También. ¿Ah? Todos los primeros trabajos marcan fuertemente, entonces de alguna forma eso te da una línea de qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces es muy importante no olvidar que no puedes alejarte de qué es lo que es tu vocación, tu talento, tu pasión, qué es lo que constituye realmente lo que tú vas a poder hacer con felicidad y con tranquilidad
para todo el resto de tu vida. Claro, esa posibilidad de elegir va a ir dada también por la cantidad de tiempo que pase yo buscando trabajo, por la necesidad que tenga de encontrar trabajo más urgentemente o no, yo me voy a poder también acercar más a lo que quiero, digamos. Así es. O sea, porque si no voy a terminar eligiendo la opción que tengo a mano porque tengo la necesidad de trabajar y porque ya ha pasado muchísimo tiempo de que dejé la universidad, por ejemplo. Exacto, y además que, mira, la verdad es que tú en el lugar de trabajo, cuando tú intervienes en trabajo y en una empresa, te das cuenta de la cantidad de gente que está realmente bastante insatisfecha trabajando en algo que no les gusta. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde yo voy a privilegiar el tema de la necesidad de pagar las cuentas frente a no elegir lo que realmente quiero hacer? Y eso, cuando se produce el quiebre en la transición laboral, volviendo al tema fundamentalmente de la búsqueda cuando ya estás desempleado, claro, pasemos a ese escenario, que es de la reinserción. Cuando tú estás en el quiebre y estás en ese momento en que la desvinculación se produjo, obviamente tú tienes que recurrir a la parte interior. Un programa de reinserción y todos los programas de reinserción en general tienen un esquema más o menos parecido. Por un lado entras a una parte más de introspección, en donde empiezas a buscar de nuevo un poco quién eres tú, dónde estás parado, qué es lo que realmente te gusta, identificar bien cuál es el camino que está marcado a partir del quiebre y qué es lo que realmente quieres hacer. Y sobre esa base tú construyes un plan de acción y haces todo un trabajo concreto de poder decir, ok, yo voy a buscar conforme a esto, mi malla de empleabilidad, lo que yo quiero realmente hacer, qué quiero privilegiar. Lo primero que tengo que hacer es asumir que buscar pega es una pega. Es una pega. Es una pega más. Pero si tú no haces el trabajo inicial de saber bien hacia dónde quieres ir, buscar pega dónde, si al final, no sé, pues tú podés buscar, es cosa de googlear para ver qué es lo que hay disponible, o sea, hay de todo. Entonces es muy importante que tú tengas esa visión introspectiva, pero práctica. Nosotros por lo general trabajamos siempre muy orientado a la practicidad, que tiene que ver con la formación de coaching que yo traigo, que es más del estilo americano, que es un coacheo muy, muy fuerte orientado al resultado deseado de las personas a partir de su situación actual. Entonces, eso es lo que realmente hay que enfocarse. Esa planificación también va a estar cruzada por mi realidad, por la forma en que dejé mi último trabajo también. Así es. Sobre todo ese proceso de introspección, ¿no? Porque si a mí me echan de un trabajo, me desvinculan de mala manera, yo no lo esperaba, llevaba, no sé, 25 años trabajando en ese lugar, probablemente el proceso de introspección va a estar marcado por un duelo un poquito más largo, ¿no? Como de lograr encontrar para dónde quiero ir. Esa es la parte de la personalización que debieran tener todos los programas de outplacement, que en el caso de nosotros sí lo tenemos, en que tú te tenés que adaptar a la realidad y la verdad es que nosotros hacemos programas individuales justamente por lo mismo. Cada persona tiene una realidad distinta, tiene urgencias distintas. Tú puedes haber salido a lo mejor con un finiquito, con un cheque gigante o con nada. Claro. Y no tienes 2 meses para vivir. Entonces las urgencias y las velocidades son claramente distintas. El tema está cómo tú enfocas, una vez que ya tienes claro hacia dónde quieres ir, cómo te enfocas hacia el resultado deseado y te conviertes realmente en un vendedor, entre comillas, de ti mismo, frente a esa realidad. Y ese para donde yo quiero ir no necesariamente o no solamente es quiero hacer esto, quiero desempeñarme en esto, sino es quiero desempeñarme en esto, en un lugar de estas características, con tales niveles de sueldo, o sea, todo ese nivel de precisión y de claridad, digamos. Sí, claro, todo eso lo tienes que poder estructurar. O sea, tú trabajas justamente cuando haces este plan, un plan de marketing o algo así nosotros lo llamamos, que en realidad es establecer un producto que eres tú mismo y tienes que salir a venderte y tienes que tener el producto súper claro. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Cuánto vales? ¿Qué función quieres tener? ¿Dónde lo puedes conseguir? ¿Dónde no? ¿En qué tipos de industria? ¿En qué empresas? ¿A qué nivel? Y lo otro tiene que ver también el match cultural. Hay empresas con las cuales tú no realmente no cuadrás por el punto de vista cultura a lo mejor. Entonces hay varias cosas que tienes que considerar y con eso tú sales a venderte. Y ahí es donde está la parte súper pragmática del cumplimiento de tareas diarias y convertirte en una persona que tu trabajo es buscar trabajo. Y ahí, de verdad, yo me he dado cuenta que hasta incluso personas que vienen del áreas comerciales son pésimos vendedores de sí mismos porque no están acostumbrados a romper con ese paradigma de tener que llamar por teléfono, ponerse a mandar correos y ser insistente en una forma diaria y ser totalmente consistente en su trabajo. O sea, no es fácil, sobre todo cuando uno no le ha tocado hacerlo nunca. Eventualmente te decía yo, alguien que lleva
años de carrera en un mismo lugar, que nunca le tocó buscar pega y se encuentra en una situación como esta, es muy difícil venderse a sí mismo, por varias razones. Es súper fregado, Paula. A ver, por eso se enseña, por eso se hace asesoría. Por eso nosotros hemos decidido también abrir nuestros programas a personas naturales, porque hay personas hay empresas que no saben que existe el outplacement. La verdad es que el mercado es un mercado bastante maduro en las multinacionales, o sea, el servicio outplacement lleva más de 20 años en Chile, y se agradece porque realmente se ha hecho una gestión súper grande en abrir el mercado, y las multinacionales todas por lo general ya saben y lo usan el outplacement, pero hay otras empresas que no. Y lisa y llanamente esas personas que quedan sueltas solas, en que requieren de asesoría, tienen que tener un lugar donde poder recibir un poco esta metodología para poder reinsertarse. Ya, y yo recibí todo esto, tengo la claridad de cómo soy como producto, qué es lo que quiero, cuáles son mis características, mis cualidades, mis habilidades, y tengo que salir al mercado. Empiezo a buscar trabajo de nuevo. ¿Cuáles son las etapas que tengo que cumplir obligatoriamente o disciplinadamente para que esto resulte? Primero, como tú dijiste, la disciplina es fundamental. Saber que te tienes que levantar todos los días como si fueras a trabajar, aprender a que la realidad es hoy día para muchos trabajar desde la casa. Hay gente que dice, no, yo tengo que irme acá porque si no mi señora me va a agarrar y me va a decir que vaya a comprar al supermercado, que vaya a buscar a los niños al colegio, que corte el pasto. Y la verdad es que la vida es una sola. Y uno tiene que saber también manejarse en todo tipo de situaciones. Y en esa situación en que tú tienes que hoy día salir a buscar trabajo y hacerlo probablemente desde tu casa, tienes que saber hacerlo y tienes que proponértelo. Y eso es algo respetable. Hoy día hay mucha gente que trabaja desde sus casas. Por lo tanto, es una realidad el que ya prácticamente no tienes oficina. O sea, no es nuevo. Claro, no hay un lugar físico al que vas a tener que ir y levantarte todos los días para llegar. Y eso también es una ayuda, porque a la hora de tener que salir a la calle, estando en tu casa se te hace mejor o más obligado el tener que hacerlo. Claro. Y ahí es donde tú terminas en un café, en diferentes partes, en donde pasan gente, donde tú te puedes sentar e identificarte con otras personas o saber que hay puntos de encuentro donde la gente circula y uno puede perfectamente bien sentarse a trabajar en ese lugar y cruzarse con personas. Y ahí tú vas haciendo de vuelta ese movimiento que tú necesitas de estar acercándose y estar conectado con el mundo real. ¿Cachai? Y eso significa ir todos los días entregando currículum, llamando, respondiendo. Sí, y yendo a todas las postulaciones. O sea, realmente existe una cantidad de postulaciones importante y son muchas la cantidad de gente que postula. Puede ser un proceso que termina arruinando anímicamente si no tiene éxito en el corto plazo, porque es un proceso súper estresante al final. Mira, yo lo que siempre digo, cualquier actividad en la cual tú te centras en el futuro genera ansiedad y no te lleva a nada. Sobre todo si está asociado a una necesidad, que era lo que ya habíamos, lo que estamos hablando, el trabajo no es cualquier cosa. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dejas que la mente te empiece a llevar al futuro y que va a pasar esto y te llenas de ansiedad y qué sé yo, y te llenas de expectativas falsas. O que esto no pasa nunca finalmente, porque pueden pasar semanas y semanas donde no tiene... Esto va a pasar en medida que tú te concentres en hacer. Y el hacer está en el presente y está en el aquí y en el ahora. Y eso es todos los días. Si tú no tienes ese cambio de switch, te vas a quedar pegado en que no hay nada bueno para ti. Y por lo tanto, eso se da en todo orden de cosas, no solamente buscando trabajo. O sea, es un tema eterno. Estamos conversando con Germán Picó, es especialista en reinserción laboral a propósito de esto, de volver al trabajo, de salir por primera vez a buscar pega. Decíamos que ya está el proceso de la disciplina, de reconectarse, de estar siempre pendiente, de tener la fortaleza anímica de alguna manera para soportar el estrés, la incertidumbre, pero hay un paso siguiente que tiene que ver con las entrevistas. Ya, me llamaron. O sea, el primer paso está dado, está cumplido. Sí. Me llamaron de 3 o 4 partes y la entrevista puede ser un proceso todavía peor. Sí, claro. ¿Cómo se prepara uno también Lo que pasa es que para una entrevista? Es una muy buena pregunta, porque el tema es reconocer que existen entrevistas con distintas personas. Una cosa es que te vayas a entrevistar con el psicólogo de la empresa, otra que vayas al headhunter de la empresa, otra que vayas al gerente de recursos humanos de la empresa y otra que vayas a la persona que realmente decide la contratación y el que está pidiendo el cargo. Claro. ¿Ya? En todo ámbito son instancias distintas y son conversaciones de distinto nivel y de distinta profundidad. Hay mucha gente que como que va seteada y preparada y se estudia y como que le repite a todo el mundo lo mismo. Craso error. A una psicóloga
probablemente no sabe muy lo que está ella haciendo en términos de evaluación, es muy distinto a lo que hace el gerente de recursos humanos y es distinto a lo que evalúa finalmente la persona que contrata. O sea, hay que mostrar habilidades distintas dependiendo de quién te entrevista. Exactamente, y lo otro es saber escuchar y preguntar. Muchas veces las personas no entienden el valor de la pregunta, especialmente cuando dicen, me van a entrevistar, eso significa yo tengo que solamente contestar. Claro. Y no, ¿cuántas preguntas tú puedes hacer cuando vas a buscar un trabajo? ¿Te fijas? Eso se entrena, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque cuando tú entras a hablar con un gerente de recursos humanos, tú puedes preguntar más detalles sobre el tipo de cargo, cuánta gente existe que tú vas a tener en tu equipo de trabajo, en fin, una cantidad de elementos que no tienen que ver necesariamente ni siquiera con la renta, sino que con la estructura. No hacer de eso un cuestionario unidireccional, participar de la entrevista. Y ese participar significa generar un diálogo, y esa generación de diálogo la tienes que hacer tú. Porque la persona que te está entrevistando, si no, ok, respondió A, B, C, D. Bueno, y te dicen al final, ¿tienes algo que decir? Y cuando dicen, ¿tienes algo que decir? Prácticamente es una pregunta de cierre, en que ya se acabó la entrevista y ya perdiste la oportunidad de realmente generar un diálogo. Claro, no, muchas gracias, porque ya finalmente se te olvidó lo que querías decir o ya no está contextualizado, digamos. Justamente, y eso se entrena. O sea, todo eso, ese proceso es entrenable. Y yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de poder aprender fácilmente eso. Lo que pasa es que cuando tú estás solo y con mucha angustia y con la necesidad de trabajar ya, te vas en blanco. O sea, claro, es un proceso de por sí estresante, estás tratando de volver a encontrar trabajo y además estás trabajando en encontrarlo, o sea, estás con una pega doble que es hablarle distinto a un headhunter, hablarle distinto a un jefe de recursos humanos, hacer un currículum que me venda de la mejor manera posible. Y una pregunta que pasa con personas que han sido desvinculadas de su trabajo, que han sido echadas, despedidas, porque en rigor eso es. Cuando van a una entrevista de trabajo y ven su currículum y le dicen, usted trabajó 12 años en tal empresa, ¿qué pasó? ¿Qué se dice se dice en ese minuto? Porque finalmente a uno lo despidieron, uno dice, me despidieron. Y parece ser no buena parte de un currículum que a uno lo hayan desvinculado por la razón que sea de algún otro lugar. Esa respuesta es las primeras cosas que se trabaja dentro del proceso. ¿Por qué? Porque tú tienes, obviamente a veces, cierta aprehensión o qué sé yo de contar la verdad, ¿ya? Y la verdad siempre es buena y hay que aclararla y decirla. El tema está cómo tú dices eso y cómo te planteas con seguridad frente a eso. Cuando tú titubeas, de inmediato las personas saben de que este gallo está mintiendo. Ya, pero te dicen, ¿por qué usted dejó de trabajar después de 12 años en tal empresa? ¿Qué pasó? Tú tienes que construir la realidad. Me despidieron. ¿Por qué? Puede ser diversos motivos, pero el motivo tiene que establecerse claramente en la mente y la persona tiene que vivir esa realidad y aceptarla. Y con eso poder transmitirla. Y eso se entrena también. Es parte del primer paso de entrenamiento cuando tú llegas a un programa de outplacement, el establecer el motivo de salida. Y ese motivo de salida tiene que ser transparente, impecable y claro, con todo el mundo por igual. Tú no puedes hablar y decirle cosas distintas a distintas personas. No, mira, la verdad es que ahí me desvincularon porque, no sé, pues le caí mal al gerente, entonces el gallo nos fuimos fue una injusticia, y fue injusto y bla, y te ponía a hablar mal de la empresa. Pésimo. O sea, tú lo peor que puedes hacer es hablar mal de un empleador anterior, porque en realidad te dio trabajo, se pudo haber producido algún tipo de injusticia, sí, pero dime, ¿dónde no se producen injusticias y dónde terminas tú tomando lo que es mejor para ti y el aprendizaje que tú logras tener de eso para poder transmitir el que realmente hubo un proceso de aprendizaje que yo pude tener? No, claro, yo puedo seguir considerando que fue una injusticia y lo fue eventualmente, pero tengo que, en este proceso hay que ser práctico, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que poner a la persona más en un modelo mental de protagonista y no de víctima. Cuando tú hablas desde el punto de vista de una víctima, a nadie le gusta contratar una víctima de partida. Entonces, si tú le empiezas a apuntar con el dedo y echarle la culpa al sistema, o al jefe, o al que sea, no tiene ningún sentido. En cambio, si tú como protagonista de tu vida respondes, aunque haya sido tu responsabilidad lo que sucedió, tiene una forma y una personalidad y una postura muy transparente y muy real frente a la persona que tienes al frente. A mí me carga hablar con personas que se victimizan constantemente, y eso sucede mucho.
especialmente cuando alguien como tú dices, lo echaron, que hoy día se habla de desvinculación, pero la palabra cuando te echan es porque realmente te sientes despedido. Sin duda. Es súper difícil. Y puede ser súper injusto. Puede ser súper porque injusto. a uno lo pueden echar por millones de razones y pueden haber 500 razones que son injustas y yo puedo seguir considerándolo y defendiéndolo y defendiendo mi posición y seguir creyendo en ella, pero parece que una entrevista laboral no es el minuto para expresarse ni explayarse sobre eso. Exactamente, digamos. O sea, entonces todas las finales cuando sucede un evento, cualquier evento que sea, tú siempre te tienes que hacer la pregunta, ¿qué quiero aprender de esto? ¿Qué es lo que realmente aprendí de lo que pasó? ¿Ya? Si tú quieres ponerte en una posición más de un sábelo todo, como desafiando y diciendo de que el otro no tenía la razón, bueno, obviamente te va a costar mucho más tiempo el reconocer qué es lo que sucedió, cuál es el aprendizaje que puedes tener del evento, y sobre eso decir, bueno, ¿cómo me transformo en protagonista de esta situación para salir adelante? O sea, yo voy a seguir pensando lo que pienso, pero tengo que asumir un rol y un rol distinto en este trabajo de buscar pega. Germán Picó, director de DNA Outplacement, especialista en reinserción laboral, a esta hora en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Germán, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Igual.